Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, este videoprograma quiero tratar un tema, es interesante porque miren, no sé cuántas veces nosotros desde pequeñitos, ¿no? Cuando íbamos quizás a una fiesta, cuando escuchábamos los aplausos, cuando coreaban el apoyar a algo, ya sea un equipo, ya sea algún bando, ya sea a quien sea, ¿no? Esta situación en donde ves que el grueso de la gente, el núcleo social, dice o va con alguna idea o va coreando en favor de alguien. Bueno, esto tiene un gran impacto en nosotros. Y sí, quiero hablar del efecto del falso consenso. Sé que ya lo he tratado en diversas ocasiones, pero no está de más. Precisamente por muchas situaciones que estamos viviendo hoy en día, precisamente por mucho de lo que hoy en día significa Twitter, por ejemplo, en temas políticos, en temas ideológicos, pero también son las redes sociales. Son este sentido en donde no nada más estemos viendo que pues es un consenso orgánico. No, hay cuestiones, no sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cómo es que se ha de cierta manera manipulado los likes, las emociones o más que nada las interacciones de estos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de esto que sucedió en la Agenda 21, ¿no? 2021 del Foro de Davos? ¿Se acuerdan que empezó a haber situaciones en donde estaban reportando, oigan, qué extraño, ¿no? De repente había tantos dislikes y posteriormente, mágicamente, pues no es cierto, empezaban a desaparecer. ¿Se acuerdan que esto ha ocurrido en Twitter? ¿Se acuerdan que esto ha ocurrido en Facebook? Y donde de repente, no sé si han notado esto, ven una noticia y supuestamente deben de aparecer, por ejemplo, ya 3 interacciones ahí, ¿no? Ya sea el me gusta, me enoja, me entristece, me encorazona o vaya, sabemos, ¿no? Y dices, oye, a ver, van varias interacciones y ¿por qué nada más aparece, por ejemplo, me da risa? ¿No? Y cuando tú le pones, por ejemplo, otra, ¿no? Me da risa o otra cosa. Pueden ser 2. Pero por lo general deberían de aparecer los 3. ¿Qué pasa cuando dices, oye, yo apoyo esto? Le pongo corazón y ya se ve la carita, ¿no? Porque hay estas cuestiones donde no se muestran las 3 caras, sino nada más una. Precisamente porque van encaminada a la compra de ciertas interacciones. ¿Por qué? Pues por el falso consenso, por consenso más bien, ¿no? Dice, oye, necesito que se apoye este ideal. Necesito que esto vaya encaminado a cierta situación, ¿no? Es así. Miren, cuando existían los programas anteriormente, estos de comedia, estos en donde se invitaba quizás a alguna personalidad y bueno, ahí decían aplausos. ¿Qué pasaba, no? En este programa, cuando había una cuestión en donde la gente tuviese que apoyar, tuviese que corear, tuviese que aplaudir, cuando tú lo veías en televisión, dices, ah, mira, es verdad, ¿no? O cuando salían unas cuestiones que era precisamente para abuchar, para denostar, para burlarnos de algo, de alguna idea. También surgían esas interacciones que ya se decía, lo que se tiene que hacer. Y obviamente la gente empezaba a tener, creo que es verdad, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Hubo un experimento social que se llamó el experimento de Asch. Y bueno, ¿qué pasó aquí? Fue un experimento realizado en el 51, ya tiene bastante tiempo, pero se han replicado en un sinfín de veces, actualmente lo hemos visto en nuevas aplicaciones, pero bueno, a ver, ¿qué era esto? Era una donde se contrataba, por ejemplo, a diversos actores, solamente uno era el objeto de estudio, que supuestamente él iba a un lugar a presentarse y les iban a estar pasando diversas líneas, donde el que les estaba aplicando este estudio les decía, a ver, ¿qué línea es la más pequeña? ¿Cuál es la más grande? Y bueno, era obvio cuál era. Pero cuando comenzaban los demás que eran contratados, que eran actores, a decir algo que nada tenía que ver con la realidad, la persona como que se quedaba, ¿qué? Y poco a poco empezó a aceptar aquello que estaba erróneo. ¿Por qué? Porque los demás, es esta presión social, esta cuestión en donde es que los demás dicen, los demás hacen, para no caer en este ridículo, para querer encajar, para no verte tonto y demás,
terminas aceptándolo. Estos otros experimentos que se hicieron, por ejemplo, en consultorios médicos, en donde iba supuestamente una persona, lo mismo, ¿no? Actores iban ahí, contratados, y un sujeto de prueba. Cada que decían, pasa el siguiente, todos se levantaban volteándose a un lado. Y de repente los sujetos de prueba también se tenían que levantar al unísono. Igual lo hicieron en un elevador, donde se metían y todos viendo de cada posterior hacia la puerta. Se quedó así como que extrañada a la persona que entraba y lo mismo empezaba a hacer. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante saber esto? ¿Por qué esta clase de experimentos que se están haciendo de repente es importante? ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros caemos en la influencia social. Obviamente que hay muchos que decimos, no, yo por qué voy a repetir lo mismo que los demás. No importa que me digan que soy raro, no me importa que me digan esto, pero aún así la presión social tarde que temprano termina mellando en nosotros. Por ejemplo, lo que les comentaba esto de las redes sociales, ¿por qué es importante recalcar esto? Precisamente, ¿cómo son las cuestiones, por ejemplo, en Twitter? En cuestiones políticas. Ya sabemos hacia qué lado tira, por ejemplo, estas plataformas. Ya vimos lo que sucedió en este proceso con nuestro vecino del norte en Estados Unidos, ¿no? Ya vimos hacia qué lado tiraron, hacia qué lado pues censuraron, hacia qué voces y qué ideologías no les gusta que estén imperando, ¿no? Ya sabemos. O sea, yo creo que no falta mucho para que todos se den cuenta y yo creo que ni necesitaría decir qué es, ¿no? Para muestra a aquellos que estén un poco despistados en esto o que digas, Pablo, ¿a qué te refieres con esta ideología o con esto que no les gusta? Bueno, vean el videoprograma que hice sobre Gina Carano. Ahí va a quedar bastante claro el por qué y qué no les gusta, ¿no? Es esta cuestión donde decimos, oye, no que es la tierra de las libertades, no que es supuestamente donde estas enmiendas para que tú seas libre de decir lo que quieras. Es algo, ¿no? Constitucional en Estados Unidos. Es una de las cuestiones que los padres fundadores dejaron, uno de los mayores valores de la democracia. Pero que hoy en día todos estos gigantes tecnológicos, que obviamente no fueron elegidos democráticamente en el sentido de darles poder, de que ellos fungieran como pues editores del discurso, ¿no? ¿Qué poder tienen al poder decidir qué es lo que se va a estar manejando en las tendencias? Ya lo vimos aquí, ya lo he tratado en otros videoprogramas. Por ejemplo, ¿a quién pertenece la plataforma de Twitter México? ¿Quién es el director para México? ¿Quién es obviamente el que tiene manejando el algoritmo para decidir cuáles van a ser las tendencias? Y que a diario vemos, ¿no? Siempre es casi lo mismo. Cuando quieren imponer una tendencia, y que por lo general es atacar al gobierno en turno, vemos siempre lo mismo, ¿no? Como que ya está contratado cuántos son, cuánto es esto, y ronda entre los 5,000, los 15,000 para ciertas tendencias. Es decir, ahí están las granjas de bots y cuáles son las que deben de imperar. ¿Cuáles son otras tendencias que se empiezan a generar de cierta manera, orgánicamente, y que son acalladas rápidamente por cuestiones que realmente no tienen nada que ver, ¿no? Como, hola febrero, adiós enero, cosas así que dices, ¿qué onda, no? ¿Y cómo es que rápidamente cayó la otra? Bueno, es parte de esto, amigos. Es parte de esta situación en donde nos damos cuenta quiénes empiezan a generar, pues, este consenso. Y donde mucha gente cae en estas situaciones. Dicen, pues es que mira lo que apareció ahí. Es que lo que dicen las redes es lo que la gente en general quiere. Y obviamente, todos los demás, los que dicen no piensan realmente críticamente respecto a ciertos temas, van cayendo y creyendo que así es las cuestiones. Por eso tenemos una grande lista de personas que, pues, caen dentro de esta situación en las ideologías, en donde la dogmatización y posteriormente el fanatismo se transforman en la orden del día de todas estas personas que empiezan a caer dentro de esto, ¿no? Ahí es lo que yo digo. A ver, dense cuenta el gran poder que influye en lo que vemos en las redes.
Porque prácticamente se convierte en este letrerito que antes aparecía, de aplausos. Se va dando cuenta cómo todo va en la misma sintonía y donde creíamos que ya éramos más libres, que todos teníamos acceso a un mundo de conexión entre todos en donde podíamos expresarnos libremente, pero al fin y al cabo termina siendo parte de lo mismo. Donde anteriormente decíamos, mira, es que así dicen los medios de comunicación tradicionales, así dicen, y eran grandes voceros, eran los creadores de tendencias, eran los que ponían presidentes, eran los que decidían qué era lo que se debía hacer. Allí estaban, lo que anteriormente decíamos, mira, qué gran comunicador, qué gran analista. Hoy vemos que se están cayendo de los pedestales que se tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos acceso a un gran sinfín de información, a medios alternativos, a otro tipo de personas, otro tipo de ideas más variadas, y donde dices, chispas, oye, este tipo que anteriormente yo escuchaba y que decía, guau, qué increíble, me voy dando cuenta que en verdad no era una persona que pensase propiamente, sino que se le pagaba o estaba al servicio de ciertas cuestiones. Dígase en favor de cierta política económica, de cierta situación que se tenía que llevar a cabo para que la gente aceptara cuestiones sociales y políticas que, bueno, en dicho momento debían de imponerse. Hoy en día es lo mismo. ¿Quiénes son estos actores que hoy en día vemos, por ejemplo, ¿no? Ya ahí les hablé el caso de Greta Thunberg, el caso de Rihanna y cómo se había filtrado de cierta manera estas cuestiones, ¿no? Donde se les estaba contratando y se les estaba diciendo qué es lo que tenían que decir, pues, en lo que estaba pasando en India. ¿Se acuerdan de esto de los agricultores? Las leyes que se estaban poniendo para, pues, que se abrieran los mercados, para que obviamente ahí se quitaran todos estos precios de garantía hacia los agricultores que los iba a afectar, pero se estaban entrometiendo, ¿no? En políticas exteriores, en política interna de India, de parte de estos generadores de tendencia. Se van dando cuenta y lo más chistoso, que estos sí aparecen y se vuelven tendencia en Instagram, se vuelven tendencia en Twitter, y obviamente cuando tú te das cuenta y te preguntas, a ver, ¿por qué hay otro tipo de gente que es más interesante y no aparecen en los titulares, no aparecen al principio de estas búsquedas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquellos que, pues, vamos a considerarlo así, ¿no? Que no debemos de caer tampoco en esta dicotomía de que si conservador o libertario o progresista, ¿no? No es así. Pero sí he visto un poco este error a veces que caemos, ¿no? Oye, nada más porque tienes esta idea, ya te estoy encasillando y ya te estoy etiquetando que eres derecha o izquierda. No es así, amigos. Pero dense cuenta, como todo aquello que no sigue el interés que se quiere perpetuar ahí, ¿no? Yo los llamo intereses comerciales o corporativos, porque obviamente todo persigue un interés. Entonces, aquí, ¿por qué no aparecen ciertas personalidades al frente de estos comentarios? Obviamente porque no están pagando. Si tú tienes el dinero suficiente, si tienes las conexiones adecuadas, si sirves al aparato, ¿no?, que convenga a estos intereses, obviamente dices, adelante. Adelante, maestro. ¿A quién quieres? Aquí está el repertorio, aquí están estos influencers. ¿Qué quieres decir? Esto es lo que te va a costar. Y pues obviamente vas a aparecer en el frente de todo esto. Se van dando cuenta como cada país, ¿no? Y cada país es así. O sea, no importa que sea derecho o de izquierda. Si el que esté al frente, si la situación que impere esté a favor de todos estos intereses a los cuales están alineados estas grandes corporaciones tecnológicas, obviamente, pues vas a estar al frente, vas a ser positivo, vas a ser visto como, vaya, toda una personalidad. Y en este caso, por ejemplo, para que no digan que me lo estoy inventando, vean el caso en Canadá, ¿no? Justin Trudeau. Él, a lo largo de su carrera, ha hecho 3 blackfaces. Esto que está completamente mal visto, es una situación muy compleja, en donde en muchos países pues es penado, ¿no? Él lo ha hecho 3 veces. Se ha disfrazado, se ha pintado la cara, y hoy en día nos lo pintan como totalmente un progresista. Es prácticamente el héroe de mucha gente que está en favor de esto. ¿Por qué no se les ha señalado tanto? Por obvias razones, ya lo expliqué. Nada más para que se den cuenta. Entonces, en este sentido, amigos, vamos dándonos cuenta
que es muy importante que tú a veces hagas caso omiso a las interacciones, que hagas caso omiso a este anuncio de aplauso. Ten una mente crítica. Analízalo desde tu propio punto de vista. Olvida lo que dicen tus familiares, olvida lo que dicen tus amigos, olvida lo que dice la comunidad a la que pertenezcas, por ejemplo, ¿no? Siempre, siempre, siempre que recibas una noticia, siempre que analices algún tema, siempre que estés siendo de cierta manera, pues, llenado de noticias, llenado de información, siempre analízalo desde tu punto de vista. ¿Sabes qué? Investiga de este tema del cual tienes dudas, del cual tienes bastante interés. El caso ahorita que estamos viendo, por ejemplo, las energías, lo que significa en el mundo. Analízalo no solamente desde la perspectiva del quien te esté informando. Analízalo de todos los sentidos. A ver, ¿qué dice este medio de comunicación? ¿Qué dice este otro? ¿Qué dice este otro? Y así empiézate a forjar una idea tuya. Olvida quizás a veces todos estos dogmas que a veces imperan ahí. Olvida qué es lo que apoya a la gente en general. Pon atención a tu yo interior. Pon atención a lo que tu lógica, a lo que tu mente consciente está interpretando. Porque si no, entonces toda la ficción que estamos recibiendo de nuestras pantallas se van a convertir en nuestra realidad. Y mucho, amigos, de lo que recibimos e interpretamos no es como nos lo han contado. Bueno, ahí tengo pendiente una entrevista para hacerle a una personalidad que ya traté en su momento, hace un año. ¿Se acuerdan cuando empezaba toda esta situación del virus y demás? Bueno, ella vive en China. Ahí tengo el videoprograma. Y comentaba cómo se estaba viviendo allá la situación. Hace poquito me contactó y me dijo: oye Pablo, pues me interesaría hacer un video contigo. Oye, ¿puedo utilizar este video tuyo y demás? Subirlo a mi canal, etcétera, etcétera, ¿no? Dije, pues sí, adelante. Pues al fin y al cabo, traté lo que tú habías escrito, cuál había sido tu vivencia y todo. Le preguntaba: oye, ¿es verdad todo aquello que cuentan sobre el crédito social en China? Y ella me dijo: no. No es tanto como lo estás comentando tú, o como muchos a veces dicen, ¿no? Que el crédito social es una situación de este tipo, Black Mirror y demás. Es más voluntario en el sentido de que, oye, ¿quieres estar de acuerdo para tener un crédito social? Esto te ayuda mucho en temas de crédito, ¿no? Y dije, oye, pues suena raro, ¿no? Porque he visto muchas cosas por ahí en los medios de comunicación, cómo se bebe y demás. Pero otra cosa es verlo desde dentro, ¿no? Verlo desde una persona que lo está viviendo en carne propia es distinto. ¿Qué pasa, por ejemplo? Quizás esto para que me entiendan un poquito más, para que tengan un poco más de que haber empatía en este sentido. No sé si ha pasado esto en tu familia o en grupo de amigos, en tu oficina, con compañeros, ya sea del estudio, del trabajo, vaya. En donde a veces lo que la gente interpreta de lo que está pasando en tu propio núcleo y empieza a criticar o empieza a forjarse una opinión o empieza a recomendarte o a intentarte dar una opinión sobre tu situación, dices, oye, espérate, ¿no? Eso no es cierto. Lo que dicen estos familiares, o lo que dicen estos cuates, o lo que dicen estos compañeros, no es como lo están diciendo. No es como los chismes que están regando por ahí. No es como estas críticas que están dando, ¿no? Porque yo lo estoy viviendo y es distinto. Bueno, es parte de ello, amigos. Por eso, siempre que estemos viendo y analizando temas, es importante recalcar que hay dos puntos de vista en este sentido, o muchos otros. No nada más lo que nosotros estemos diciendo o lo que este medio esté diciendo, sino siempre hay otro cristal con el que se está mirando este tipo de realidades. Por eso tengan cuidado con el falso consenso. Por eso siempre piensen críticamente, amigos. Yo es lo que siempre he intentado hacer, ¿no? A veces hay gente por aquí que me dice: ay, Pablo, tú, porque apoyas a ANLO, así no, ¿cómo es posible? Te has vuelto un canal chayotero del gobierno, te has vuelto una persona que bla, 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 bla. Y voy a ver. Si no te gusta, ¿por qué estás aquí, no? Si te decepciona, ¿por qué estás aquí? Otra cosa, ¿qué tiene, no?
al fin y al cabo, ¿no? Todo mundo tenemos la libertad de decir y hacer lo que queramos de acuerdo a cómo nosotros interpretemos la realidad que estamos viviendo. Cada persona es un mundo, es una cabeza distinta. Esto de tratar o intentar buscar esta manada, ¿no? A la cual pertenecer, a la cual decir esta burbuja ideológica que hallé, aquí me siento seguro. Aquí no va a haber invasores. Aquí no va a haber enemigos, por así decirlo. Cuando no los hay. Ese es el problema que tenemos de todas estas divisiones. Este es el problema que estamos teniendo en nuestra sociedad hoy en día, y es lo que las redes sociales pues han detonado. Precisamente no porque sean orgánicas. Yo me he dado cuenta ya con todos estos años en cuestiones pues de censuras, en cuestiones de cómo tienes que dirigir el discurso, en el que tienes que cambiar ciertas palabras, en el que no puedes decir absolutamente todo lo que quisieses por obvias razones, ¿no? Es donde dices, bueno, es que esto ya nos está volviendo pues lo que es la realidad, ¿no? Tenemos que maquillar la realidad, porque ya no puedes decirla tal y cual es, porque entonces te vuelves una especie de revolucionario que va en contra de lo que se quiere. ¿Se dan cuenta? Así que amigos, pues reflexionen un poquito esto que les estaba comentando, porque si no, nos vamos a convertir todos, sí, no, aquí nadie se salva, en una sola idea. Todo aquello por lo que hemos querido establecer siempre toda esta situación de libertad de pensamiento se va a volver en un solo pensamiento. Vas a tener libertad de pensar como te digan, y tú vas a creer que estás haciendo lo que todo mundo quiera. Pero al final y al cabo es caer más en este falso consenso, es caer en este de aplausos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, amigos míos.